Buenas tardes, bienvenidos a Política GT. Esta semana en el reportaje, los políticos nos hablarán acerca del aborto. En la entrevista de la semana, el invitado especial es Ricardo Méndez Ruiz. Y en la nota curiosa del día, nuestro compañero Marvin Sandoval nos tendrá una super nota. Iniciamos. En las noticias nacionales, hoy hablaremos un poco de cómo quedó al final la papeleta de elecciones para Guatemala Elige 2019, ya que como era sabido por muchos, la papeleta iba a contar con 26 partidos políticos. Sin embargo, unos partidos se van a quedar afuera. Tal es el caso del Partido Valor, en el cual su candidata Suri Ríos no va, debido a la dificultad constitucional que tiene por ser hija de un presidente de facto. Así es también como el caso del ingeniero Mauricio Radford por el Partido Fuerza, el cual se quedó sin participar por su limitación por tener un proceso judicial en su contra tras malas inversiones mientras él era un dirigente en el Registro Nacional de las Personas RENAP. Ahora vamos a hablar un poco sobre Estuardo Galdame, el candidato por el partido oficial FCN Nación, el cual declaró que va a buscar seguir con este proceso de 4 años en el cual ha gobernado FCN Nación. Y él consideró este proyecto como un proyecto de Dios. Así que buscará la presidencia junto a su compañera de fórmula, la politóloga Betty Marroquín. Así que ya saben, estas próximas elecciones, Estuardo Galdame es una opción para ocupar la silla presidencial. El Ministerio Público ha anunciado que ha girado una orden de aprehensión en contra de la candidata presidencial por el partido Semilla, la exfiscal Telma Aldana, lo cual preocupa a muchos, ya que la exfiscal no se encuentra en el país actualmente, sino que viajó a El Salvador. Así lo anunció su partido oficial, el partido Semilla. Sin embargo, expertos aseguran que esta orden girada por el Ministerio Público no tiene efecto ninguno, por la simple y sencilla razón de que ella ya está inscrita como candidata presidencial, lo cual le otorga inmunidad. Por lo tanto, no puede ser investigada o procesada judicialmente a menos que se empiece un proceso para retirarle la inmunidad, lo cual hasta el momento no se ha visto nada claro, lo cual es contrario al caso del candidato por el partido Prosperidad Ciudadana, el exalcalde de Villanueva, Edwin Escobar, al cual su inmunidad se le fue retirada por anomalías durante su gestión en la municipalidad villanovana. El Partido del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, fundado por Codeca, el MLP, ha anunciado que sus candidatos a diputados, los más flagrantes, la Pirulina y el Caminante, ya no van, debido a ciertas diferencias con el partido. Hay un comunicado en una página de Codeca en Villanueva que se indica que esta destitución de la Pirulina de los próximos comicios electorales se debe a las fuertes críticas que ha recibido en su contra debido a su pasado público, incluso por llegarle a recordar una vez que intentó suicidarse tirándose del puente del incienso. Lo que es seguro es que estos dos candidatos ya no irían, el Caminante ni la Pirulina, por el partido MLP, Movimiento para la Liberación de los Pueblos. Y en nuestro próximo segmento tenemos la entrevista exclusiva con el presidente de la Fundación contra el Terrorismo en Guatemala, Ricardo Méndez Ruiz, quien nos hablará un poco acerca de por qué no podrá estar en la siguiente contienda electoral y también nos platicará un poco acerca de cómo ve la coyuntura nacional con otros candidatos que están en este momento. Desafortunadamente, como sucede de manera muy común en Guatemala, en las organizaciones no solo políticas, sino que también deportivas, gremiales, empresariales, hay divisiones. Las hay en todos los lugares en donde existan 2 o más personas juntas, pero Guatemala es un país que se ha caracterizado por esas divisiones más que en otros lugares, creo yo. Es algo que nos
que nos hace muy peculiares los guatemaltecos. Hubo divisiones a las cuales, y yo soy agente, y de las cuales traté de mantenerme en la periferia. Desafortunadamente, hubo uno de estos grupos que presentó una impugnación en contra de una asamblea que se llevó a cabo el 9 de diciembre por el comité ejecutivo convocado por el secretario general del PLG, el señor Andrés Ayau, y esta denuncia o esta solicitud de impugnación ante el Tribunal Supremo Electoral en contra de esta asamblea se basó en que, según estas personas, la asamblea no se llevó a cabo en el domicilio en el que se convocó, o sea, en el que se indicó que se iba a llevar a cabo. Y lo que tengo entendido que sucedió, porque yo no estuve presente en esa asamblea, fue que llegó mucha gente, entonces decidieron pasarse a un salón más amplio, en un segundo nivel. O sea, estamos hablando de unas pulgadas de diferencia, las pulgadas que puede hacer la losa del techo del edificio. Pasaron al segundo nivel y se valió este grupo de personas de ese tema para presentar la solicitud de la impugnación. O sea, no estamos hablando de, por ejemplo, Sandra Torres. Para nadie es un secreto que Sandra Torres es o fue una aliada política de Iván Velázquez. Entonces ellos han hecho campaña, ellos han dicho lo que se les ha venido en gana, tanto en Guatemala como en el extranjero. Miren el caso de Telma Aldana, en España, en El Salvador, en donde ella ha querido, en los Estados Unidos, ella ha dicho lo que ha querido. Sin embargo, del otro lado, se ha mantenido callado. Entonces, le repito, por un lado, se les ha impuesto una mordaza, pero por otro lado, se les ha dado un pretexto para mantenerse en silencio, posiblemente debido a miedo. Ahora, yo creo que eso no es válido, porque entonces, ¿qué valor van a tener ellos para poder gobernar este país que es tan complicado? Yo me atrevería a decirle que Guatemala es el país más complicado de América Latina, el más complejo de todos para ser gobernado. Entonces, ¿qué carácter van a tener ellos para poder manejar las riendas del país si ni siquiera tuvieron el carácter para parársele a Iván Velázquez y decir lo que pensaban acerca de la coyuntura? Bueno, ley electoral y de partidos políticos en cuanto al tema de la mordaza. Mire usted el tema del financiamiento. Por supuesto, todos estamos de acuerdo con que debe ser transparente el financiamiento de la campaña electoral, para alcaldes, para diputados, para presidentes y vicepresidentes, claro que sí. Pero se llegó a tal punto que ahora es virtualmente imposible conseguir financiamiento. Mire, a mí me costó muchísimo, aunque nadie me llegó a dar un centavo porque no entramos a esa fase. Sí hubo empresarios que se comprometieron conmigo a financiarme mi campaña, pero me costó mucho. Es decir, no es fácil. Entonces, veo yo que lo que va a suceder es que algunos candidatos van a acudir al dinero ilícito, al dinero del narcotráfico, y los empresarios en gran medida se van a abstener de participar, porque vea usted qué pasó con estos 6 empresarios a quienes se les endilgó una responsabilidad que no era de ellos, por la comisión de un delito que no era de ellos. Estos empresarios, los mea culpa, los ubica, estos 6. Recuérdese que la ley electoral de partidos políticos dice, la ley de financiamiento ilícito, que el financiamiento es ilícito cuando la proveniencia de los fondos es ilícita, pero en ese caso, en los 6, el origen de ese dinero era dinero lícito. Entonces ellos... El aborto es un tema delicado y controversial alrededor del mundo, y en nuestro país no es la excepción. Debido a eso, hemos recolectado con nuestro equipo de redacción a los políticos que desean ser presidentes en Guatemala y ahorita miraremos cuál es su opinión al respecto del tema. ¿Estamos con la vida o no estamos con la vida? O sea que esa es una de las interpretaciones que hay. Hay muchas personas que están en contra del aborto, por ejemplo, pero están a favor de la pena de muerte.
están a favor de la vida de los que aún no han nacido, pero están a favor de la pena de muerte en otras circunstancias. Entonces ahí hay también un poco de discrepancia, aunque son condiciones distintas, porque el feto que no ha nacido todavía pues no es responsable de sus actos. En cambio, una persona que es condenada a muerte lo es condenada en base a un proceso legal, porque hay leyes que así lo exigen, porque ha cometido algún delito, porque ha violado también los derechos de otras personas. Hay sicarios, por ejemplo, que cometen atrocidades tremendas, que ya son personas que no pueden ser reinsertadas o reeducadas en la sociedad. Entonces hay casos egregios de criminales que eventualmente, pues, si se aplicara la ley, debieran pues perder la vida, que es lo más preciado que tenemos, que es la vida. Pero hay que tener también mucho cuidado, porque en un sistema judicial como el nuestro, con tantas falencias y deficiencias y problemas, podríamos estar cometiendo errores. En muchos países en donde se aplica la pena de muerte han cometido errores. Aborto. En contra. Esas han sido las opiniones de Roberto Arzú y Edmond Mulet. Ahora miraremos las opiniones de Manuel Villacorta y Amílcar Rivera. Yo en lo personal estoy total y absolutamente en contra del aborto, como una práctica social, porque sí considero de que del momento de la concepción, ¿verdad?, un óvulo con un esperma, ahí ya hay vida. Si el humano no mete las manos, ahí van a ser un bebé, ya hay vida. Yo creo que el aborto no debe proceder como una práctica social, estoy en contra de eso. Ahora, hay condiciones particulares. Cuando existe una violación, por ejemplo, la víctima tendría el derecho a decidir si aborta o no, es su decisión, y el Estado lo debe respetar. La otra es un aborto producto de un dictamen de 3 médicos, por ejemplo, especializados en ginecología, que determinen que ese embarazo pone en riesgo inminente a la madre. Y peor aún si la madre tiene más hijos, porque entonces sí no vas a sacrificar la vida de la madre y de los otros hijos ante un riesgo inminente, dicho por 3 médicos expertos, de que la madre puede morir en el proceso del aborto, es decir, del parto. Son las únicas 2 condiciones en donde se puede aceptar. Ahora, hay un tercer elemento, y esto es muy complejo, muy complejo, y es que está probado que cuando una mujer quiere abortar y está decidida a abortar, lo va a hacer. Y no importa la condición socioeconómica, te puedes tener una mujer de muchos recursos o una mujer sin recursos. Y cuando ya tomó la decisión, lo va a hacer. Entonces la pregunta es, bueno, si ya está decidida a hacerlo, ¿qué es lo peor? Que lo haga en una clínica clandestina, en donde la van a lesionar, van a haber hemorragias, incluso pueda morir, o mejor darle las condiciones médicas para que la persona no corra ese riesgo. Eso es lo que ha incidido en países de Europa, por ejemplo, o Estados Unidos, porque el aborto está legalizado en Canadá, Estados Unidos, prácticamente en México, prácticamente en toda Europa, en Rusia, en China, es precisamente por eso. Porque se ha dado el caso de que cuando una mujer toma la decisión, lo va a ejecutar. Y lo peor que puede pasar es que como el aborto está prohibido, cae, fíjate, en una sanción penal, y encima de eso con un riesgo inmenso de que un tratamiento no médico, no clínico especializado, le genere lesiones graves, incluso de infertilidad o hasta la muerte. Es donde uno dice, bueno, si está decidida, yo le pregunto a cualquier persona, si alguien tiene una hija, así, llevémoslo al plano personal, y la hija dice, yo voy a abortar, ¿qué vamos a hacer? ¿Que lo vaya a hacer a una clínica en donde probablemente la van a lesionar o va a morir? Bueno, en todo caso, pues que lo hagan en las condiciones no le van a generar ese riesgo. Esos son los elementos complicados del aborto, pero una sociedad ilustrada pues tiene que tratar. No podemos seguir enterrando la cabeza en la tierra como el avestruz. Son problemas latentes, hay que enfrentarlos y hay que tratarlos. La misma Constitución, porque nosotros tenemos que también ser consecuentes a lo que la Constitución dice. Yo creo que la vida inicia desde la concepción, y la Constitución de Guatemala dice que la vida se debe proteger desde su concepción. Entonces, si estamos haciendo referencia a eso, estamos claros que en Guatemala no se puede aprobar ni avalar el aborto. Entonces, como creencia y principios en el partido,
estamos opuestos nosotros al aborto. La Constitución de la República es muy clara en ese sentido, el Código Civil también. El matrimonio en Guatemala es entre un hombre y una mujer. Es algo pues que es una discusión casi en futilidad, porque la Constitución en ese sentido es muy clara. Mira, yo creo que no se trata de decir estoy a favor del matrimonio homosexual o estoy en contra. Se trata de verlo con mucho sentido común. Yo diría que tendríamos que ir a un punto de romper los extremos y las exacerbaciones y las pasiones, y estoy a favor, estoy en contra. No, yo creo que tenemos que verlo de una forma más relajada. Y el punto es, en el tema de la diversidad sexual, pues tú tienes generalmente, como se conoce, pues un género masculino, un género femenino, pero dentro del marco de la, contextualidad de la vida, tanto humana como animal, puede surgir la homosexualidad. Entonces, dentro del marco de la homosexualidad, tú puedes tener a un gay o tú puedes tener una lesbiana, que son manifestaciones de género que deben ser respetadas. Son manifestaciones biológicas, que en nada tienen que ver con derechos humanos de otros, con respeto o condena de otros. Es una condición. Ser hombre, ser mujer, ser heterosexual, ser homosexual, es una condición. No tiene nada que ver eso para que sea recriminado o aplaudido. Simplemente tenemos que entender que es una condición normal, dentro de la normalidad. Creo, por ejemplo, que cuando dos personas homosexuales viven juntas, pasan su vida juntas, te pongo el ejemplo, que una de las dos trabaje y tenga el derecho a dejar un seguro por viudez, pues no puede si no está legalizado el matrimonio homosexual. Las dos personas que vivieron toda la vida juntos, dentro del marco de la homosexualidad, gays o lesbianas, por ejemplo, uno de los dos muere después de haber trabajado 30 años en el Estado, y el que queda vivo no puede tener el derecho a la viudez y recibir una pensión, pues porque no había un matrimonio, que tan solo se trata de una firma de un documento legal. Eso no implica que no se respete una cuestión humana. Nosotros somos un partido conservador y nosotros estamos claros de que el matrimonio es entre hombre y mujer exclusivamente. Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes. Mi nombre es Marvin Sandoval. Lo que yo les traigo el día de hoy es el dato curioso de la semana. Como muchos sabrán, Roberto Arzúa es un candidato a presidencia quien se ha manifestado en sus redes sociales por muchas ocasiones. Como muchos sabrán, en varios de sus tweets él ha cometido errores ortográficos, lo cual ha sido tomado para chiste en memes y sacado ventaja de ello por varios cibernautas. A continuación veremos las imágenes que se publicaron en Twitter y en varios medios sociales. Bueno amigos, esto ha sido todo por esta edición de Políticos GT. Los esperamos la próxima semana. Así es, así que recuerden que los próximos comicios electorales están muy prontos y ustedes deben estar vigilantes a cualquier actitud que puedan tomar los políticos. Así que no duden en escribirnos por cualquier información valiosa que tengan en nuestras redes sociales. Aparecemos en Facebook como Políticos GT, en Instagram como Políticos GT y en nuestra página oficial politicosguatemala.com. Así que esto es todo por la edición del día de hoy. Les saludó José Pablo Muy y Clarice Palencia. Hasta la próxima. Nos vemos.